Buenos días, mi nombre es Jenny Bellanit Cañas Bernal, soy estudiante de octavo semestre de la Universidad Uniclaretiana y con mi compañera Lina María Ríos Rojas vamos a hablar acerca del tema de migraciones masivas de venezolanos en nuestro país. La migración venezolana es una realidad social compleja y reciente, ya que históricamente Venezuela fue un receptor de migrantes, sobre todo a partir de 1930, principalmente de españoles, portugueses e italianos que huían de las guerras en Europa, y posteriormente, desde los años 70, desplazados del conflicto colombiano. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos afirmó que la migración de venezolanos hacia Colombia y otros países de la región es un éxodo forzado. Asimismo, la migración de los venezolanos ha sido impulsada principalmente por la crisis económica, política y social en Venezuela, que ha provocado una situación de emergencia humanitaria, factores como la falta de acceso a alimentos y medicinas, la hiperinflación, la inseguridad, la escasez de servicios básicos y la violencia han llevado a millones de venezolanos a buscar refugio y mejores oportunidades en países vecinos. El informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos habló sobre la situación que Venezuela denuncia, las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales, en especial de quienes están en la opción política del régimen, quienes sufren censuras, detenciones arbitrarias y torturas, y las ejecuciones extrajudiciales que se estiman entre 5.000 casos solamente en el 2018. Venezuela es un país con diversos cuerpos de agua, litorales, bosques, selvas que se extienden por sus más de 916.000 kilómetros cuadrados. Y a pesar de ser el país con la mayor reserva documentada de petróleo a nivel mundial y de ser rico en minerales utilizados en el área tecnológica, la situación económica y social se ha enquistado en un periodo de degradación. 6 años continuos de recesión, devaluación y 4 más de hiperinflación han cobrado factura. Actualmente, el 94% de la población de 28.7 millones de personas vive en el umbral de la pobreza y 76.6% vive en condiciones de miseria. Un tercio de la población gana unos $15 mensuales, unos 300 pesos mexicanos, cuando el costo promedio mensual para una familia de 4 personas en aquel país es de 50,000 pesos mexicanos. Y es que la inflación se agravó con la pandemia y apenas ha dado tregua. De acuerdo con Expatistán, la página que calcula los costos de vida, vivir en Caracas es 9% más caro que en la Ciudad de México, 23% más que en Lima y 53% más caro que en Bogotá. Esto se ha complicado sobre todo con los bloqueos financieros y económicos impuestos por Estados Unidos desde 2015, que impiden que las empresas petroleras que laboran en Venezuela puedan exportar combustible a otros países. Lo mismo dificulta las transacciones de compra de medicamentos o materia prima para alimentos. Igualmente, la violencia en Venezuela ha orillado a miles a huir. En 2021, Venezuela se convirtió en el país más violento de América Latina junto a Honduras, al acumular, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia, 11.081 asesinatos, es decir, 40.9 muertes por cada 100.000 habitantes. De estos homicidios, 3.112 fueron cometidos por las bandas delincuenciales en el país y 2.332 más por integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado. En este sentido, la ONU justo presentó un informe donde denunció violaciones a los derechos humanos perpetrados por el Estado venezolano, que van desde actos de tortura, violencia física, sexual, desaparición y asesinatos contra opositores de Maduro, periodistas, manifestantes y defensores de derechos humanos. Esto ha empujado a los venezolanos a salir de su país tomando rutas cada vez más peligrosas, sobre todo ante la imposición de visa por parte de México.
De octubre de 2021 a agosto de 2022 fueron detenidos 150,000 venezolanos en la frontera de Estados Unidos y México, es decir, 3 veces más que de octubre de 2020 a octubre de 2021, donde se reportaron 48,000 detenciones. De esa cifra, la Organización Internacional para las Migraciones señala que muchos de los migrantes venezolanos no tienen lo básico para cubrir su travesía ilegal, pues apenas el 1% de ellos pueden pagar un pasaporte que cuesta $200, unos 4,000 pesos mexicanos, y la mayoría terminan dedicándose al trabajo sexual, a la mendicidad, o pueden ser cooptados para actividades ilícitas. En Colombia, muchos venezolanos enfrentan discriminación por su situación económica. Esta discriminación puede venir acompañada de actitudes de xenofobia y aporofobia. La xenofobia, según la Real Academia Española, es el rechazo o miedo hacia lo extranjero, especialmente hacia personas de grupos étnicos o raciales. Hoy en día vivimos un contexto preocupante. Es cada vez más común ver cómo algunos venezolanos rechazan, discriminan e incluso agreden a los refugiados venezolanos que llegan al país buscando una mejor vida. Esa realidad ha sido señalada por varios medios de comunicación como un claro ejemplo de xenofobia. Lo más grave es que este rechazo no se dirige por igual a todos los extranjeros. A quienes vienen con dinero o a invertir se les recibe con agrado, pero a los venezolanos sin recursos que llegan buscando protección y refugio se les mira con desprecio. Este tipo de actitudes deshumanizan y atentan contra la dignidad de quienes solo buscan una oportunidad para salir adelante. La migración venezolana causa afectaciones para la seguridad nacional colombiana desde varios aspectos que involucran también a la criminalidad, puesto que los GAO, que son el grupo armado organizado, especialmente el ELN, se aprovechan de las circunstancias críticas que obligan a los ciudadanos venezolanos a emigrar a territorio colombiano para reclutarlos en sus filas. Para las autoridades colombianas es muy difícil saber con exactitud cuántos inmigrantes venezolanos hay en el país. Esto se debe a la existencia de pasos fronterizos ilegales que no están controlados, lo que genera mayores problemas de seguridad y puede contribuir a la desestabilización del territorio nacional. Aunque es cierto que controlar los más de 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela es un gran reto, lo más preocupante es la falta de presencia del Estado en esas zonas. Esa ausencia facilita a los grupos armados organizados, conocidos como los GAO, que incrementen sus actividades delictivas. Estos grupos ilegales se dedican al narcotráfico, la extorsión, el contrabando, entre otras actividades criminales. Y en muchos casos utilizan a los migrantes venezolanos para fortalecer sus operaciones. Aunque Colombia no es el único país receptor de migrantes venezolanos, sí es el que más recibe en su territorio, por varias razones, entre ellas la vasta frontera que comparte con su vecina Venezuela, características culturales y redes familiares o de amistades que facilitan la llegada de los venezolanos.